Buenos días con todos. Permítame presentarme una vez más. Soy el ingeniero Rubén Galeas Arana. Continuando con los videos del curso de lenguaje de programación Python que estamos publicando, en esta oportunidad les enseñaré todas las operaciones que se pueden realizar con los datos del tipo lista que hemos visto en el video anterior. Antes de continuar con el video, los invito a que se suscriban a mi canal haciendo clic en el botón rojo de la esquina inferior derecha. Allí les saldrá el botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando publico el siguiente video. La suscripción es totalmente gratis, pero para mí es muy importante, ya que eso permitirá que mi canal siga creciendo. Muchas gracias por su apoyo. Dicho esto, comencemos. Les decía que en un video anterior les he enseñado cómo se define una estructura de datos tipo lista. Además, les he enseñado cómo se ingresa independientemente a cada elemento de una lista. En este video les voy a enseñar cuáles son las operaciones que se realizan con las listas. Entonces, después de definir una lista, se puede hacer varias operaciones. Para poder explicar las operaciones con listas, vamos a definir estas dos listas que ustedes están viendo acá, la lista L1 y la lista L2. La primera operación que se puede hacer es determinar la cantidad de elementos de una lista. Para ello se utiliza la función len. Si yo pongo n igual a len de la lista L1, me va a devolver en n el número de elementos de la lista L1. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Tener en cuenta que los índices empiezan en 0. Acá sería 0, 1, 2, hasta el 6, ¿no es cierto? Total serían 7. Por eso acá, si imprimimos el valor de n, acá nos va a devolver 7. La otra operación que se puede hacer es, a partir de estas listas, se puede generar u obtener otras sublistas. Por ejemplo, si definimos una lista L3 y decimos que es L1 desde el elemento de índice 2 hasta el 4, porque el 5 no incluye. Es decir, lo que le estoy diciendo en esta operación al Python es, de la lista L1, sepárame los elementos de índice 2 al 4, es decir, esto sería el 0, el 1, el 2, o sea, este sería el 2, el 3 y el 4, el elemento 10, 12.5 y 15. Por eso es que acá devuelve 10, 12.5 y 15. Ojo con esto, no incluye el 5, solamente el 2, el 3 y el 4. Ahora, ¿qué pasa si yo defino una operación y digo L4 igual a L2, 1, 2 puntos nada más? Lo que le estoy diciendo al Python es que me obtenga una sublista de L2 desde el elemento de índice 1 hasta el final. Entonces, el índice 1 de L2 sería 40. Entonces, hasta el final sería 40, 45 y 30. Por eso es que acá retorna 40, 45 y 30. Ahora, acá le estoy diciendo L5 que obtenga del L1 desde el elemento 0 hasta el elemento 2, porque no incluye el 3. Entonces, el L1 desde el 0 hasta el 2 sería 5, 7.5 y 10. Ya no incluye el 3. Entonces sería 5, 7.5 y 10. También podemos utilizar de esta manera los sublistas. Fíjense, L6 va a ser igual a L1 desde el índice 0 hasta el índice 5 de 2 en 2. En este caso, el índice 0 sería el 5, de 2 en 2 sería el 10 y el 15. Ya no incluye el 6, entonces ya no utiliza el 20, solamente sería el 5, el 10 y el 15. Acá está el 5, el 10 y el 15. Veamos esto mismo a través de un programa en Python. Miren, acá tenemos el programa. A ver, vamos a ejecutar. Y fíjense, acá ya se ejecutó el programa. Entonces vamos a darnos cuenta. Miren, acá hemos definido dos listas, L1 y luego el L2. Acá lo que le estoy diciendo al Python es que en la variable n se almacene el número de elementos de L1 y el número de elementos de L1 es 7. Por eso es que cuando imprime n, acá imprime el 7. Luego le estoy diciendo que de la lista L1 me seleccione los elementos de índice 2 al 4, que no incluye el 5, y lo almacena en L3. Entonces, cuando yo imprimo L3, lo que me va a mostrar es justamente los elementos del 2 al 4 de L1. Entonces, L1, esto sería el 0,
el 1, el 2. El 2 al 4 sería estos elementos nomás. No incluye el 5. Entonces, en este caso, 10, 12.5, 15, eso es lo que está imprimiendo acá, fíjense. Ahora, acá le estoy diciendo de la lista L2, desde el elemento de índice 1 hasta el final, almacéname en L4. Cuando yo imprimo L4, se va a mostrar justamente desde el 1 hasta el final de la lista L2. Este es el 0, esto no se muestra, del 1 hasta el final, o sea, 40, 45 y 30. Eso es lo que se imprime acá. Ahora, acá le estoy diciendo de la lista L1, desde el índice 0, o sea, desde el inicio hasta el índice 2, no incluye el 3. Y eso almacena en la lista L5. Entonces, cuando yo imprimo L5, lo que va a mostrar es desde el 0 hasta el índice 2 de L1, o sea, acá, 0, 1 y 2. Solamente estos tres elementos. Por eso es que acá imprime 5, 7.5 y 10. Ahí está. Y por último, cuando le decimos al Python que imprima desde el elemento 0 hasta el elemento 6 de 2 en 2. Y eso almacénalo en la lista L6. Cuando yo imprimo L6, ¿qué es lo que se va a almacenar? Fíjense, de la lista L1 va a empezar en el índice 0 de 2 en 2 hasta el 5, porque el 6 no incluye, hasta el 5. Entonces acá sería el 5 de 2 en 2, acá sería el 10 y el 15. Ya no imprime el 20 porque el 20 no incluye, solamente hasta el elemento 5 acá, pero de 2 en 2. Entonces el 17.5 tampoco se imprime. Por eso es que imprime el 5, el 10 y el 15. 5, 10 y 15. Allí está. Entonces, esas son las primeras operaciones que se pueden hacer en Python. Ahora regresemos a las diapositivas. Como hemos visto, estas son las dos operaciones que hemos realizado. Ahora haremos las siguientes operaciones. También se puede hacer concatenación de listas y también se puede reemplazar elementos de una lista, es decir, se pueden editar los elementos de una lista. Entonces, para esto vamos a definir estas dos listas que están viendo acá y en función a esto haremos las operaciones de concatenación y reemplazo de elementos. Para concatenar dos listas, lo único que se tiene que hacer es una operación de suma. Entonces, si yo digo L1 más L2, le estoy diciendo, júntame la lista L1 y L2 y almacéname en la lista L3. Cuando yo imprimo el L3, fíjense, se imprime todo lo que está de color azul, que sería hasta acá, y luego se imprime toda la lista de color rojo. Es decir, las dos listas se han juntado y se ha generado una nueva lista L3. Ahora dice, ¿cómo se puede reemplazar elementos de una lista? Entonces acá le estoy diciendo, por ejemplo, de la lista L3, que sería todo esto, reemplázame el índice 2 con 20. Fíjense, el índice 2, esto sería el 0, el 1 y el 2. Es decir, en vez del 10, ahora se imprime el 20. Ahí está. Ahora acá le estoy diciendo, reemplázame el elemento de índice menos 3 del L3, ojo, el L3 ya no es esto de acá, el nuevo L3 es esto de acá. Entonces, pero el índice menos 3, esto sería el menos 1, menos 2, menos 3. En vez del 40, que lo reemplace por true, acá está, por true. Entonces, ahora ya, esta es la nueva lista L3. También se puede reemplazar varios elementos utilizando estos índices. Fíjese, acá le estoy diciendo, de la lista L3, reemplázame el elemento de índice 2 hasta el 4. No incluye el 5. ¿Con qué elementos va a reemplazar? Con 8, 5 y pera. Es decir, el elemento 2, fíjense, acá sería el 0, el 1 y el 2. Entonces, en vez del 20, se debe reemplazar por 8. Acá está. En vez del 12.5, se debe reemplazar por 5. Acá está. Y en vez del 15, se debe reemplazar por la cadena pera, que está acá. Y luego ya continúa 17.5, 20, 50, true, etc. Ahora veamos esto mismo, pero en Python. Acá hemos cargado el IDLE de Python. Entonces acá tenemos el programa que hemos hecho en la diapositiva y vamos a ejecutar. Fíjense, si yo ejecuto, ahí están los resultados que se obtienen. Fíjense, si yo he definido una lista L1, como ustedes están viendo acá, y una lista L2, y luego he dicho que L3 es igual a L1 más L2. Acá le he dicho a Python que imprima la lista L3.
Entonces se supone que la lista L3 es la concatenación de los dos, es decir, las dos listas L1 y L2 se han juntado. Acá está. Fíjense ustedes, acá está mostrando toda la lista L3, que son los elementos de la lista L1 juntado con los elementos de la lista L2. En cambio, acá le estoy diciendo, la nueva lista L3 va a ser reemplazando el índice 2 por 20. Ojo, el índice 2. Esto era la lista L3, miren. Este es el 0, el 1, el 2. En vez de este 10, ahora le ha puesto 20. El resto sigue igual. Ahora, este sería la nueva lista L3. ¿De acuerdo? Entonces digo acá, de la nueva lista L3, el elemento de índice menos 3, reemplázalo por true. De índice menos 3, este sería el menos 1, menos 2, menos 3. Es decir, este 40 lo voy a reemplazar por true. Acá está. Todo el resto es igual, solo que se ha reemplazado el 40 por true. Y por último le estoy diciendo acá, el L3, desde el elemento de índice 2 hasta el 4, porque el 5 no incluye, reemplázame por estos valores, 8, 5 y pera. Entonces, desde el elemento de índice 2, fíjense, acá está el elemento de índice 0, el 1 y el 2. A partir de acá quiero que me reemplaces. En vez del 20, ponme 8, acá está. En vez del 12.5, ponle 5, acá está. Y en vez del 15, ponle pera, ahí está pera. Y el resto sigue igual, como ustedes están viendo acá. Algo importante a tener en cuenta es lo siguiente. Con estas operaciones, lo que estoy diciendo es que cuando se reemplaza en la misma lista L3, es decir, el L3 original se modifica, ¿de acuerdo? Acá también se modifica el L3 y acá se modifica el L3, fíjense. Entonces hay que tener cuidado en cómo se utiliza este tipo de operaciones en listas con Python. Ahora continuemos con las diapositivas. Entonces, en el ejemplo anterior ya les he mostrado cómo se concatena y cómo se reemplaza. Ahora haremos cómo se inserta elementos a una lista. Fíjense, para eso hemos definido esta lista L1, cuyos elementos se muestran acá. Y lo que vamos a hacer es insertar elementos a esta lista. Cuando decimos, por ejemplo, L1.insert 3,30, lo que le estoy diciendo al Python es que a partir del índice 3 se inserte el elemento 30. Entonces acá miren, este sería el 0, el 1, el 2 y el 3. Entonces acá en el índice 3 debe insertarse el elemento 30 y el resto debe correr. Entonces fíjense acá, el elemento 30 se ha insertado antes del 12.5 en el índice 3, tal como les he explicado acá. Igual acá, fíjense, cuando decimos L1 insert del índice 1, Luis, entonces a partir del índice 1 se debe insertar el elemento Luis. Recuerden que esta es la nueva lista L1, ya no esto de acá, porque acá ya hemos modificado. Este es el nuevo L1. Entonces acá miren, este sería el elemento 0 y el 1. A partir de este 1 debe insertarse el elemento Luis. Es decir, acá se inserta Luis y luego todo el resto continúa hacia la derecha. Pero también puedo añadir varios elementos a la vez. Por ejemplo, acá le estoy diciendo, a partir del índice 3, insértame los elementos 3, 80 y 10.5. Acá está. Esto sería el 0, el 1, el 2 y el 3. A partir de acá debe insertar esos tres elementos. Fíjense, acá está el 3, el 80 y el 10.5. Y luego ya continúa el 30 normal. Otra forma de insertar elementos es utilizando la función append. Entonces, cuando decimos L1 append 100, le estoy diciendo, insértame el elemento 100 en la última posición de L1. Entonces, todo igual, solamente que al final se inserte el elemento 100 en este caso. Y si decimos L1 append Juan, entonces le estoy diciendo, al final del L1, insértame Juan. Entonces, primero se insertó el 100, ahora estoy insertando Juan. Veamos este mismo ejemplo en el idle de Python. Entonces ya estamos en el idle de Python. Acá ustedes ven el programa que hemos hecho en el ejemplo de la diapositiva y vamos a ejecutar. Miren, cuando ejecutamos, acá se muestran los resultados. Esto lo voy a correr un poquito.
Y esto lo correré también ahí para que se vea. Y ahí está. Miren, acá he definido una lista L1, ¿no es cierto? Y luego le he dicho que inserte en la posición 3 el número 30 y luego impreso nuevamente el L1. Esto sería, ¿no? Fíjense. Entonces la posición 3, acá sería el 0, el 1, el 2 y el 3. Entonces acá antes del 12.5 se imprime, se inserta el 30, acá está. Este es el nuevo L1. Ahora, acá le estoy diciendo, en L1, en la posición 1, insértale Luis. Entonces, en la posición 1, este sería el 0, el 1. Entonces, acá se inserta Luis y el 7.5 corre hacia la derecha. Ahora, acá le estoy diciendo, a partir del índice 2, fíjense, ¿no? Insértame estos tres elementos. A partir del índice 2. Entonces, acá, por ejemplo, digo, ¿no? El índice 2 acá sería 0, 1 y 2. Entonces, a partir de acá, este corre para allá y acá se inserta, fíjense, 3, 80 y 10.5. Estos tres valores de acá se insertan acá. 3, 80 y 10.5. El resto corre hacia la derecha. Y cuando le decimos L1 apen 100, se agrega el 100 en el último elemento de la lista. Todo es igual, se agrega el 100. Y cuando decimos L1 apen Juan, el elemento Juan se agrega al final de la lista. Entonces, finalmente, esta es la nueva lista L1 que ha quedado después de hacer todas estas operaciones. Ahora continuamos con las diapositivas. Acá les he enseñado cómo se inserta elementos. Ahora haremos eliminación de elementos de una lista. Para ello se utiliza la función del. Entonces, cuando decimos del L1, 3, le estoy diciendo de la lista L1, elimíname el elemento de índice 3. Es decir, este sería el 0, el 1, el 2 y el 3. El que se va a eliminar es el 12.5. Entonces ya quedará solamente 5, 7.5, 10 y este se elimina, luego queda 15, 17 como ustedes están viendo acá. Luego acá le estoy diciendo, de la lista L2, elimíname el elemento 1. Entonces acá se eliminará el 40 porque este es el 0 y este es el elemento 1. Por 50, 45 y 30 quedaría. Ahora acá fíjense, acá le estoy diciendo, de la lista L1, elimíname desde el elemento 2 hasta el 4, no incluye el 5. Entonces solamente se pone, se abre y se cierra corchetes, como ustedes están viendo acá, fíjense. Ojo, ya acá solamente el L1 sería esto de acá. Ya no es esto, porque acá ya hemos eliminado el índice 3. Entonces de acá miren qué queda. Este sería el 0, el 1. El 2 elimíname hasta el 5. El 2, el 3 y el 4, porque el 5 no incluye, es decir, se eliminarían el 10, el 15 y el 17.5. Quedaría solamente el 5, el 7.5 y el 20. Ahí está. El 5, el 7.5 y el 20. Pero también se puede utilizar para eliminar un elemento, ya no con índices. Fíjense, acá hemos eliminado elementos a través de sus índices, pero acá yo puedo eliminar a través del elemento, es decir, por ejemplo, acá le estoy diciendo, de la lista L2, elimíname el elemento 45. Entonces, fíjense, la nueva lista L2 es esto de acá, no se olviden. 50, 45 y 30, ya no es esto de acá, sino esto de acá. Entonces acá le estoy diciendo que me elimine el elemento 45, por lo tanto quedaría solamente 50 y 30, allí está. Pero también puedo eliminar, por ejemplo, utilizando la sentencia POP. Entonces acá cuando yo digo L1 POP, abro y cierro paréntesis, lo que le estoy diciendo es elimina el último elemento de la lista L1. Cuando yo le digo el L1 POP 0, le estoy diciendo elimíname el elemento de índice 0 de la lista L1. Y si quiero eliminar toda la lista, lo que tengo que hacer es L2.clear, elimina todos los elementos de la lista L2. Vamos a ver esto a través de un ejemplo en Python. Acá tengo el programa del ejemplo que hemos hecho en la diapositiva. Vamos a ejecutar, fíjense. Si yo hago clic en Run, ahí está, se ha ejecutado. Entonces, ¿qué le hemos dicho acá? Fíjense, esto sería la lista L1 y esto la lista L2. Le estoy diciendo, de la lista L1, elimíname el elemento de índice 3. Fíjense, este sería el 0, el 1, el 2 y el 3. Se elimina el 12.5.
Entonces, si ustedes ven acá, ya no hay el 12.5. Luego acá le estoy diciendo, de la lista L2, elimíname el índice 1. Entonces, esto sería el 0, el 1. Por lo tanto, quedaría 50, 45 y 30. Ahora, acá le estoy diciendo, fíjense, de la lista L1, que en este caso, esta es la lista L1, no se olviden, ya no es esto de acá, sino esta ya es la nueva lista L1. De esa lista, elimíname del elemento 2 hasta el 4. No incluye el 5. Entonces, el elemento 2 hasta el 4, fíjense. Esto sería el 0, el 1, este sería el 2, el 3 y el 4. A estos tres hay que eliminar. Por lo tanto, quedaría 5, 7.5 y 20. Ahí está. Esto sería la nueva lista L1. Ahora, acá lo que hemos hecho es eliminar por índice, ¿no? Si yo quiero eliminar por elemento, entonces acá yo puedo hacer lo siguiente, fíjense. Acá le estoy diciendo del L2, de la lista L2, que ya no es esto, sino la lista L2 es esto de acá ya, fíjense. Esto de acá, esta es la nueva lista L2. De esa lista L2 le estoy diciendo, elimíname el elemento 45. O sea, este 45 lo ubica y lo elimina. Ya no por índice, sino por el valor del elemento. Por lo tanto, lo busca, lo elimina y quedaría 50-30, que sería esto de acá. Pero también habíamos dicho que podemos eliminar utilizando la función pop, que en este caso lo que le estoy diciendo es, elimíname de la lista L1 el último elemento, pero la lista L1 ya era esto de acá, entonces elimíname el 20, por lo tanto, acá imprime 5 y 7.5. Acá le estoy diciendo de la lista L1, elimíname el índice 0, entonces lo elimina el 5 y por lo tanto queda 7.5 solamente. Y acá le estoy diciendo la lista 2, elimínalo totalmente, todos los elementos. Por lo tanto, queda solamente una lista vacía. Entonces, de esta manera se puede eliminar elementos de una lista. Ahora retornemos a las diapositivas. Entonces, en el ejemplo de Python lo que hemos hecho es eliminar elementos. Ahora haremos otras operaciones que se pueden hacer con listas. Para ello vamos a definir esta lista L1 que ustedes están viendo acá. Entonces, ¿qué cosas más se puede hacer con listas? Yo puedo copiar una lista. Por ejemplo, si esta es una lista L1, yo puedo generar otra lista L2 con los mismos elementos. Entonces, cuando digo L2 es igual a L1, lo que estoy diciendo es cópiame todos los elementos y almacéname en una lista L2. También se puede copiar de esta manera. Por ejemplo, yo digo L3 es igual a L1.copy. Copia todos los elementos de L1 y los asigna a L3. Entonces, en este momento yo tengo tres listas, el L1, el L2 y el L3. Ahora, también puedo ordenar los datos. Entonces, cuando yo digo L1.sort, lo que estoy diciendo es ordena los elementos de la lista L1 en forma ascendente. La lista L1, por ejemplo, 5, 10, 7.5, esto va a salir ordenado en forma ascendente cuando pongo sort. Ojo con esto, ¿no? Cuando yo ordeno con el sort, la lista L1 ya va a quedar ordenada. El original se va a modificar con sus datos ordenados. Si yo quiero que la lista L1 permanezca, entonces lo que tengo que decir es L2 va a ser igual a sort L1. Entonces ordena la lista 1 y se almacena en L2 sin modificar L1. Fíjense. Ahora, si yo quiero ordenar la lista, pero en orden descendente, también puedo utilizar esta función. Sort L1 reverse igual a true, o sea, reverse verdadero, y eso se almacena en L3. Ahora, si yo quiero solo invertir el orden de una lista, no ordenar, sino invertir, es decir, si esto fuese la lista, el primer elemento ahora sería el 8. El segundo elemento sería el 17.5, así, ¿no? O sea, estoy invirtiendo el orden de los elementos. Entonces podría utilizar L1 reverse. Cuando quiero mostrar el índice de un elemento determinado, entonces yo puedo utilizar esta forma, ¿no? Digo, no, L1.index del elemento 10. O sea, ¿cuál es el índice del elemento 10? Entonces, si esto fuera la lista L1, el índice del elemento 10 sería el 0, el 1, porque acá hay un 10, ¿ve? Este 10 ya no sería, sino de este 10 primero saldría. Y cuando digo x igual a L1 count 5, le estoy diciendo
que cuente cuántos elementos 5 existen en la lista L1. Entonces acá, por ejemplo, acá hay un 5, 1, 2, ¿no es cierto? Entonces acá en X se va a almacenar 2, porque hay dos valores cuyos elementos son 5. Veamos esto en el idle de Python. Ahora ya estoy en el idle de Python. Entonces vean acá el programa. Ahora voy a ejecutar. Ya, fíjense. Acá he definido la lista L1 con estos elementos y hemos dicho el L2 es igual al L1, es decir, y acá imprimo el L1. Entonces acá prácticamente se va a imprimir los mismos elementos del L1. Pero ahora este es el L2. Ahora acá yo digo L3, L1 copy y imprimo, fíjense. Entonces acá le estoy diciendo cópiame los elementos de L1, almacenos en L3, los mismos elementos, ahí está. Acá le estoy diciendo L2, ordéname los elementos de la lista L2 en forma ascendente. Entonces el L2 es este de acá y le estoy diciendo que lo ordene. Entonces acá fíjense, ya imprime los elementos ordenados en forma ascendente. 5, 2 veces 5 porque acá hay un 5 y acá también hay otro 5, luego 7.5, 8, etc. Acá le estoy diciendo que el L1 lo ordene en forma ascendente y lo almacene en L4. Por lo tanto, cuando imprime L4, me va a imprimir ordenado el L1, pero el L1 va a quedar original, ¿no? Entonces, acá, este es el nuevo L4. Ahora, fíjense, cuando yo digo L5 sort en forma descendente, entonces acá el L5 cuando imprime, fíjense en forma descendente, ahí está. Primero el 17, 15, 12.5, 10, etc. Y cuando yo le digo L1 reverse, el 17, o sea, acá está el L1, el 17.5 ahora pasa adelante, así, ¿no? Se invierte el orden. Ahora, cuando decimos L1 index del elemento 10, acá está el elemento 10, fíjense, este es el 0, el 1, el 2 y el 3. Este es el índice del elemento 10, o sea, el número 3, acá está. Y acá le estoy diciendo que me cuente cuántos elementos 5 se repiten en la lista L1. En este caso sería 2, porque el 5 estaría acá y acá. Entonces, fíjense, de esta manera hemos terminado con todas las operaciones que se pueden hacer con listas en Python. Por ahora eso es todo. Si el video les ha gustado y les ha sido de utilidad, los invito una vez más a que se suscriban a mi canal haciendo clic en el botón rojo de la esquina inferior derecha. Allí les saldrá el botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando publico el siguiente video. La suscripción es totalmente gratis, pero para mí es muy importante, ya que eso permitirá que mi canal siga creciendo. Muchas gracias por su apoyo. Asimismo, los invito a que compartan este video con sus amigos en sus redes sociales y me regalen un like, y eso me permitirá seguir grabando más videos. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.